Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar. A continuación vamos a desarrollar el webinar Adaptación y promoción de los derechos al trabajo de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Este webinar lo estamos organizando junto con CBM y vamos a tener varios panelistas y también experiencias en esta área de teletrabajo en tiempos de pandemia. Un segundo. El objetivo de este webinar es promover buenas prácticas regionales para fortalecer y garantizar el derecho al trabajo inclusivo de las personas con discapacidad. El análisis se va a hacer bajo la perspectiva de los estados partes, de las personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil. Los ejes transversales que estarán presentes en este webinar serán los enfoques de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, indígenas, migratorios y personas refugiadas y personas con discapacidad. Por lo tanto, para empezar y aprovechar el tiempo de todos los participantes y así poder también tener un intercambio con los que están presentes en la sala, vamos a dar inicio a este webinar. Webinar que consta con intérprete de lengua de señas internacional y con subtitulado en español. Ahora le doy la palabra, entonces, a Olmedo Zambrano de CBM. Olmedo, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes con todas y todos. A nombre de CBM, Riadis y Aida, quiero darles la bienvenida a este webinario sobre adaptación y promoción de los derechos al trabajo de las personas con discapacidad. La pandemia ha constituido un punto de quiebre, de análisis, de reflexión sobre lo que hasta el momento hemos realmente avanzado en la defensa y cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. El sector laboral ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, por lo que es importante conocer experiencias, conocer innovaciones que en nuestra región se han dado en la adaptación a estas nuevas circunstancias y la promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Así es que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual. Gracias. Muchas gracias, Olmedo. Bueno, entonces vamos a proceder con el primer panelista. El tema es perspectivas regionales sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el trabajo. Vamos a pedirle la palabra, a darle la palabra entonces a Aid Dumes Farías, oficial técnica en principios y en derechos fundamentales en el trabajo de OIT Brasil. Por favor, adelante. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Un saludo cordial a Gabriel Soto, a Olmedo Zambrano, a todas las personas que van a dividir la mesa conmigo después, y especialmente a las personas que están aquí escuchando, discutiendo. Entonces espero que tengamos tiempo suficiente para cambiar un poco nuestras dudas, nuestras ansiedades, porque estamos pasando por una situación aún más crítica
en nuestra historia y eso merece una discusión y merece acciones muy claras. Yo voy a compartir mi pantalla para ser un poco más directa con el tema, entonces se me puede decir si está funcionando. ¿Está bien? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, la idea es dar un poco un panorama general utilizando el último informe de la OIT sobre el tema de COVID en el mundo de trabajo, o sea, el impacto de la pandemia del COVID en los empleos, en los trabajadores, en las trabajadoras, porque este tema está claramente ligado al impacto en las personas con discapacidad y en el mundo de trabajo. Entonces, muy brevemente, los puntos que yo creo que serían más relevantes para esa discusión es que el PIB general de la región estaba proyectado en 2020 una caída de casi 8%, y ya tenemos una reducción preliminar en la tasa de empleo de 10%. Eso significa que la región perdió más de 26 millones de empleos en un año de pandemia, de los cuales 80%, más de 20 millones de personas salieron de la fuerza de trabajo, o sea, no están más trabajando siquiera con menos horas de trabajo. La América Latina y Caribe ha sido la región con mayor pérdida de horas trabajadas, cerca de 16%, en cuanto el mundo está con 8.8%. Y una fuerte pérdida de empleo se tradujo en masivas salidas de la fuerza de trabajo. Eso impacta claramente cuando estamos hablando de las personas con discapacidad, porque antes de la pandemia ya sabemos de la dificultad de la inclusión y permanencia de las personas con discapacidad. Entonces, históricamente, en todas las crisis del mundo que impactan en el mundo de trabajo, en la economía, son los grupos más excluidos los primeros a sufrir con las crisis. Entonces, esa crisis de salud está también avanzando hacia los grupos más vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad. Y yo digo más vulnerables porque estamos hablando de una crisis de salud y que impacta claramente en la salud de las personas, especialmente a depender de la discapacidad de cada una de las personas, puede estar más vulnerable al contagio del virus o no. Entonces necesita un cuidado, una atención especial. Y eso impacta también el mundo de trabajo. Otro tema que es fundamental es la informalidad, porque luego de la fuerte contracción de la tasa de informalidad durante la primera mitad de 2020, la recuperación del empleo estuvo liderada por el aumento de las ocupaciones informales. Eso también es un tema que afecta especialmente y directamente con el tema de la protección social. Entonces, sabemos que los trabajadores informales, además de la mayoría no tener un sueldo que sea el mínimo para una vida digna, también no tienen acceso a protección social. Entonces, eso impacta en todas las personas e impacta más fuertemente en las personas con discapacidad. Otros datos generales, en los últimos 10 meses, los mercados laborales de América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años y la crisis está lejos de terminar. O sea, llegamos a 2021 con el empleo en terapia intensiva y tenemos la difícil pero ineludible misión de sentar las bases para la nueva y mejor normalidad. O sea, esa es la oportunidad, ese es el momento clave. O cambiamos las políticas y las estrategias para que la nueva normalidad, o sea, la nueva forma de trabajo, del mundo, de funcionamiento de la economía, sea inclusiva, o el riesgo de retroceder mucho más, no solamente en términos de mercado laboral, pero en términos de inclusión es muy grave y muy real. Cuando se escribe la historia del empleo en la América Latina y el Caribe, este año de 2020, el año pasado, marcará un antes y un después. Y ese después es lo que nosotros vamos a construir desde ya. En 2020 encontramos un escenario encarecido con altas tasas de desocupación, un aumento preocupante de la inactividad y persistentes déficits de trabajo decente. El informe da OIT, que ha sido lanzado la semana pasada, también dice que en 2020 el empleo asalariado total y el empleo por cuenta propia cayeron 6.8% y 8.9%.
También se observa el impacto de la crisis sanitaria tuvo en otras categorías de ocupaciones como empleadores y servicios domésticos. Esta es, sin lugar a dudas, la crisis laboral más fuerte registrada desde que comenzó a editarse el informe anual de la OIT en América Latina y Caribe, que fue en 1994. En primer lugar, no hay un dilema entre preservar la salud y la actividad económica. Sin salud no hay producción ni consumo. La seguridad y salud en el trabajo ahora es un tema clave para reactivación. El diálogo social es más relevante que nunca, pues permite contar con estrategias consensuadas para enfrentar la crisis. Dos temas que son cruciales y que el señor Gabriel mencionó al principio, que es el tema de género de las mujeres y el tema de jóvenes. Relacionado a las mujeres, la reducción en tasa de participación proporcionalmente fue más importante entre las mujeres. Así, este indicador se redujo en 10.4% entre las mujeres y 7.4% entre los hombres. La crisis sanitaria en 2020 ha tenido un impacto aún más significativo en el desempeño de los indicadores laborales de las mujeres. Alrededor de 12 millones de mujeres perdieron sus empleos durante 2020 y el retroceso histórico es grave en la participación laboral femenina y eso seguramente también impactando a las mujeres con discapacidad. Las nuevas olas de contagio y las medidas para contenerlas pueden ampliar aún más esas brechas. Previo a las crisis sanitarias, lo que ha sostenido la participación y ocupación regional ha sido la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Por la pandemia, ese proceso claramente enfrenta un retroceso. Aún más también porque consideramos que todo el tema de la economía de cuidado que ha aumentado con el tema de la pandemia ha sido casi siempre históricamente destinado a las mujeres. Con relación a los jóvenes, durante los primeros 3 trimestres de 2020, respecto del igual periodo de 2019, las tasas de participación de ocupación de los jóvenes cayeron en torno de 5.5 puntos percentuales, hasta ubicarse en 42.7% y 33% respectivamente. Y en el mismo periodo, la tasa de desocupación juvenil experimentó un incremento de 2.7%, mayor que el aumento de los adultos. La tasa de desocupación juvenil subió 2.7% porcentuales hasta 23.2%, un nivel que no había sido registrado antes y que implica que 1 de cada 4 jóvenes estaba sin empleo al tercer semestre de 2020. Aquí no voy a profundizar por el tiempo, pero algunas respuestas nacionales para sostener el empleo y brindar seguridad económica en la región tienen sido el mantenimiento de empleo a través de subsidios y otros programas, la seguridad económica para los desocupados, la seguridad económica para familias y personas en la economía informal. Y pasando para los ejes prioritarios para una recuperación productiva, sostenible, ambientalmente y centrada en las personas, la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo prevé como 3 medidas generales. La primera es aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible. La segunda, aumentar la inversión en las capacidades de las personas. Y la tercera, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Una cosa aquí que merece un destaque es que la reunión del centenario de la OIT decidió que ahora es el momento, en el próximo centenario, de centrar en las personas. Eso no significa que la OIT trabajaba centrado en los países o la estructura y no en las personas, pero que ahora se ve la persona en su singularidad. Es que es importante no tratar a todas las personas de la misma manera, con los mismos programas, porque hay situaciones y especificidades que son muy distintas y eso es necesario ser visto. Por eso que para el tema de personas con discapacidad, esa decisión de tener proyectos, programas y decisiones centradas en las capacidades de las personas, centradas en la singularidad de las personas, es fundamental. Para finalizar, relacionado específicamente con el tema de personas con discapacidad, en la réplica al COVID-19, la crisis de COVID es nueva, a pesar de tener un año, pero aún estamos comprendiendo cómo está pasando y teniendo que lidiar con las consecuencias.
exige que todos actuemos, interactuemos y nos comuniquemos de manera diferente a que conocemos. No obstante, las desigualdades agravadas por el impacto del COVID-19 sobre las personas con discapacidad no son nuevas. El riesgo que acarreta la respuesta a la crisis actual es que las personas con discapacidad se queden de nuevo atrás. La buena noticia es que ya sabemos lo que funciona. Principalmente necesitamos justicia social, inclusión efectiva, igualdad de oportunidades y trabajo decente. Para eso, hay 5 puntos claves que ha sido decidido en el último informe. Apoyar medidas que promuevan la igualdad. Por ejemplo, las políticas de teletrabajo deben garantizar que los empleados con discapacidad dispongan de los ajustes adecuados en el hogar, tal como deberían tener su lugar de trabajo habitual. Otras medidas adoptadas en respuesta al COVID-19, como autoaislamiento, deben tener en cuenta la situación particular de las personas con discapacidad, incluso el hecho de que algunas personas pueden requerir asistencia personal. Asegurar que la comunicación sea accesible e inclusiva. Toda comunicación relacionada con la salud pública, la educación y el trabajo en el marco del COVID-19, incluidos los acuerdos de teletrabajo, debe ser accesible a las personas con discapacidad, incluso mediante el uso de lenguas de señas, subtítulos y sitios web accesibles. La comunicación también debe abordar la situación particular de las personas con discapacidad. Tercero, proporcionar protección social adecuada. La protección social es esencial para sufragar los gastos relacionados con la discapacidad, que pueden incrementar debido al impacto de la crisis y provocar prejuicios con los sistemas de apoyo de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo, particularmente las mujeres con discapacidad. Ahora más que nunca, las medidas de protección social sensible al género requieren un diseño que promueva la entrada, permanencia y progreso de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Garantizar los derechos laborales ahora, los derechos laborales siempre. El diálogo social y la participación es la cuna de los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos sociales. Esto es necesario más que nunca durante la crisis actual. Una multiplicidad de opiniones por parte de gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores y organizaciones de personas con discapacidad aportan una diversidad de soluciones. Por ello, es esencial la aplicación de las normas internacionales del trabajo y otros instrumentos de derechos humanos, en específico la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y seguramente el Convenio 111 de la OIT sobre discriminación en el trabajo. Y por último, cambiar la narrativa. Es imprescindible la inclusión de las personas con discapacidad como co-creadores de las respuestas al COVID-19 en todos los puntos señalados, como defensores y usuarios, no como víctimas. Toda la crisis acarreta oportunidades y la oportunidad del momento es promover la inclusión de todos los grupos previamente marginalizados, incluidas las personas con discapacidad, como elemento central de todas las respuestas. Aprovechando nuestra experiencia en materia de inclusión de las personas con discapacidad y reforzando las alianzas, responderemos de manera sostenible e inclusiva a crisis del COVID-19. Eso vamos a hacer valer toda la estructura que ya hemos creado en todos esos años, especialmente por la sociedad civil organizada del movimiento de las personas con discapacidad. O sea, para promover la justicia social, incluir de manera significativa a las personas con discapacidad, debemos ser audaces, hemos de ser innovadores y debemos intervenir unidos durante la crisis del COVID-19 y siempre. O sea, para problemas distintos, soluciones distintas, innovadoras. Y es el momento de pensar, de construir y de tener acción directa. Muchas gracias, estoy a disposición. Muchas gracias, Thais. Muy importante lo que planteaste. Impactante también esos números que comentaste y el enfoque de la OIT es hoy en día fundamental también para que los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral sean, bueno,
respetados y orientados como lo hemos planteado bajo el paradigma social de la discapacidad de la CDPD. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Juan Francisco Ortiz, que nos va a hablar sobre los ajustes razonables como medida de garantía para asegurar el trabajo de las personas con discapacidad. Juan Francisco es de Avianca, Ecuador. Estimado, adelante. Gracias, Gabriel. Buenas tardes con todos. Bueno, un gusto saludarles desde Ecuador. Mi nombre es Juan Francisco Ortiz, formo parte del equipo de Avianca como gerente de aeropuertos para todo Sudamérica, donde servimos a 9 países en la región, pues conectando viajeros con Latinoamérica y el mundo. Un cordial saludo a todo el equipo de Riadis, a mis compañeros panelistas y a todos quienes nos acompañan en este webinar. Importante comentarles que en Avianca siempre hemos estado muy enfocados en el tema de responsabilidad social con todo nuestro personal vulnerable, quienes tienen habilidades diferenciadas que les permiten ejecutar sus roles de trabajo en nuestra compañía. Si hablamos de épocas pre-COVID, nosotros como empresa tuvimos la gran posibilidad de haber generado varias fuentes de trabajo. Sin embargo, ahora que estamos viviendo un proceso post-COVID, como ustedes saben, una de las industrias más afectadas fue la industria aérea, y el momento que tuvimos que enfrentar y manejar varias acciones para la continuidad del negocio, nosotros aseguramos la empleabilidad y garantizamos que todo nuestro personal vulnerable se mantenga en nómina, garantizando su estabilidad laboral aún así estén en cese de funciones. En este caso incluye personal con discapacidad, con habilidades diferenciadas, incluso personas con enfermedades que pese a no tener un indicativo ante el CONADIS, en el caso de Ecuador, como Avianca, pues les aseguramos mantener el 100% de su salario y aseguramos mantener su plaza laboral con nosotros. Esto abarca personal con enfermedades catastróficas, y personal con discapacidad y todo este grupo que lo llamamos como personal vulnerable. En el caso de Avianca tenemos el caso del personal vulnerable que se dedica a funciones operativas. En este caso se nos ha complicado un poco reintegrarles a sus puestos de trabajo, ya que como indica operativo, pues realizan funciones en el aeropuerto de cara al cliente y esto desde casa pues es imposible ejecutarlo. Tenemos el caso también de personal administrativo. Con ellos ha sido un poco más sencillo poder reincorporarles a sus funciones laborales, porque, por ejemplo, tenemos gente de la comercial que pertenecen a este grupo de personal vulnerable que pues siguen ejecutando sus funciones desde casa porque simplemente necesitan una computadora y los sistemas de la compañía para poder seguir ejecutando sus funciones laborales, como emisiones de boletos y seguimientos de auditorías, que esto sí lo pueden hacer desde casa. Lo que hemos hecho para el personal operativo es, pues, en aviación nosotros debemos estar al día en varios entrenamientos regulatorios, lo cual nos habilita a realizar funciones aéreas en los aeropuertos. Para este caso, sí hemos mantenido a través de nuestra academia virtual los diferentes cursos para que nuestra gente se encuentre habilitada y al día en los entrenamientos y que podamos requerirlas en cualquier momento. También tenemos foros semanales donde todo nuestro personal se puede conectar desde casa para conocer diferentes temas de la compañía, y también mantenemos de manera mensual conversatorios con nuestro presidente y el CEO, quien nos van contando mes a mes el detalle de cómo va la situación en la compañía y nos actualizan en los diferentes temas en la continuidad del negocio. En Ecuador nosotros como Avianca tenemos alrededor de 40 personas con habilidades diferenciadas entre personal administrativo y operativo. Post pandemia, como mencioné, no hemos implementado ninguna reducción de horario ni de salario a todo este grupo de colaboradores, y poco a poco, conforme se van integrando, una vez se vayan cumpliendo las normas de bioseguridad en las instalaciones, aseguramos que la persona primero pase por un chequeo y evaluación de medicina ocupacional, quienes nos garantizan que la persona está en condiciones para poder retornar a su puesto de trabajo, tomando en cuenta la realidad que actualmente estamos viviendo.
Ese es más o menos un enfoque muy genérico de cómo lo estamos manejando en Avianca. Vuelvo y repito, estamos muy concentrados en seguir impulsando el tema laboral para personas con discapacidad y pues si bien es cierto, con el personal administrativo ya hemos podido incorporarles en sus funciones. Aquí la compañía lo que hace es, lo bueno fue que previo a la pandemia, la compañía ya había mudado a un sistema de trabajo home office o teletrabajo. De esta manera, nuestro equipo de seguridad ocupacional realizaba visitas a los domicilios de las personas que se afiliaban a esta modalidad de trabajo, garantizando pues que tengan su computadora, su silla que le permita mantenerse en una buena posición para ejecutar sus labores. Entonces no fue tan difícil migrar a este tipo de teletrabajo, al menos en las áreas administrativas. En el caso del personal operativo, vuelvo y repito, es un tema que sí es presencial y tienen que dar cara al cliente. Eso se nos ha tornado un poco más complejo para que ellos ya se reincorporen a sus funciones. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando y una vez que nos garantice seguridad ocupacional de que es seguro volverles a citar en sus plazas de trabajo, lo realizaremos. Eso es todo lo que les puedo comentar como Avianca, cómo estamos manejando al momento pues nuestras plazas laborales después de esta pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu exposición y por todo lo que nos cuentas. Es importante, bueno, lo que ustedes realizan. Y bueno, es una muestra bueno, que esto se puede realizar, se puede llevar adelante. Esperamos que puedan ir abriendo más plazas también para también más sectores de personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias por esta experiencia y esta buena práctica. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Carlos Pineda, que nos va a hablar de los emprendimientos y cadenas de valor en el trabajo con personas con discapacidad. Carlos es de CUSO Internacional Honduras. Adelante, Carlos. Carlos Pineda. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Pues mi nombre es Carlos Pineda y actualmente estamos trabajando para CUSO Internacional, específicamente aquí en Honduras. Y nos sentimos contentos por la invitación que Readis y CBM nos han extendido para poder compartir nuestra experiencia en la inclusión de las personas con discapacidad, en todo lo relacionado al tema de desarrollo económico e inclusivo. Para entrar un poquito en materia, siempre es bueno brevemente contextualizar quiénes somos. Por lo siguiente, quiero compartir con ustedes algunos datos así muy breves. CUSO Internacional es una organización de desarrollo con programas en más de 15 países. Honduras desde los años 90 ha contado con la presencia de nuestra organización y justamente cuando CUSO Internacional llega a Honduras, llega con un enfoque fuerte de gobernanza y manejo integrado de los recursos naturales a través de unas plataformas llamadas Bosques Modelos. Pero resulta que CUSO, como el resto de las organizaciones, ha ido creciendo, ha ido incrementando su cartera de proyectos y programas de acuerdo a las necesidades que se dan en los diferentes países, y particularmente en Honduras. Por eso, actualmente nosotros estamos trabajando en el marco de un proyecto llamado pues, Crecimiento Económico Sostenible e Inclusivo, que tiene fuertemente todo lo que es el tema relacionado con los derechos humanos. Vale la aclaración, de manera también transversal, hemos estado incluyendo otros temas que son importantes y prioritarios,
y que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la gestión del riesgo en los medios de vida de las personas vulnerables. Nosotros pues tenemos algunos grupos priorizados y uno de ellos pues son las mujeres. El segundo grupo son las personas con discapacidad y por supuesto tenemos también un fuerte enfoque de trabajo con las poblaciones indígenas. Pero en este momento pues vamos a compartir particularmente cómo estamos entonces incluyendo nosotros nuestro trabajo y de qué manera las personas con discapacidad están siendo parte de él. Último dato para compartir de nuestra organización, pues nosotros trabajamos con socios locales, creemos mucho en el potencial que tienen las organizaciones de la sociedad civil y sentimos que ahí pues está la sostenibilidad de todas las acciones que nosotros desarrollamos como organización. Esta tarde quiero pues compartir así de manera muy ilustrativa alguna información de cosas que nosotros estamos haciendo como experiencia en todo lo relacionado al desarrollo económico inclusivo. Primero, decirles a ustedes que nosotros tenemos una metodología de trabajo. Es una metodología que por muchos años pues estuvimos trabajando para poderla validar y poderla aplicar con los diferentes grupos de personas aquí en nuestro país, y justamente es la metodología CEFE. Esta metodología pues tiene que ver un poco con las competencias como base de la economía a través del funcionamiento de los emprendedores. Es una metodología que tiene pues diferentes subenfoques, como ustedes lo pueden observar en su pantalla, pero que en resumidas palabras lo que busca es cómo promover, digamos, el aprendizaje y cómo integrar a las personas para que desde una perspectiva de aprender haciendo, puedan ellos desarrollar diferentes habilidades, capacidades y competencias en todo lo que concierne al tema de desarrollo económico inclusivo. La pregunta que quizás todos nos hacemos en el diario vivir y particularmente con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad es cómo participan las personas con discapacidad en los procesos de desarrollo económico, cómo participan desde nuestra organización. Hemos tratado de ir incluyendo a las personas con discapacidad en todos los procesos, desde inicialmente el mapeo de las estructuras, por ejemplo, que nosotros vamos a fortalecer en todos los temas de emprendimiento. Las personas con discapacidad pues juegan un rol clave en la identificación, digamos, de otras personas que también son personas con discapacidad para que se puedan insertar en diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades para la generación de ingresos. Por otro lado, nosotros siempre estamos identificando actores claves de apoyo, principalmente aquellos actores que están vinculados a todo el trabajo colaborativo para insertar a las personas con discapacidad, y es por eso que nosotros pues estamos haciendo esas conexiones para poder hacer un trabajo complementario. Nosotros pues entendemos que para poder promover el desarrollo económico tenemos que unirnos, hacer clic con diferentes organizaciones para poder ampliar, digamos, y maximizar nuestras intervenciones. El número 3, pues, en todos los procesos de fortalecimiento de capacidades y habilidades empresariales, pues nosotros siempre incluimos a las personas con discapacidad. Digo incluimos porque un aspecto importante es que nosotros tratamos de que dentro de los grupos, dentro del universo de los grupos, las personas con discapacidad se integren y participen activamente, al igual que el resto de participantes en estos espacios de capacitación. Porque si nosotros hacemos, digamos, grupos diferenciados de formación, entonces como que el discurso se contradice. Dejaríamos de ser una organización que promueve la inclusión y estaríamos más bien excluyendo al resto de la sociedad. Por lo consiguiente, es importante para nosotros pues que todos y todas
que todos los sectores, incluyendo las personas con discapacidad, puedan participar activamente. La metodología que nosotros tenemos para el tema de los talleres de capacitación, como les comentaba al comienzo, es una metodología pues súper práctica, amplia, y en estos tiempos de pandemia, pues la COVID nos ha hecho pues pensar en otras formas diferentes para integrar a estas personas, y es por eso que hemos tenido pues en algunos momentos que revisar algunos materiales que nosotros utilizamos para asegurarnos pues que sean materiales accesibles y que realmente las personas con discapacidad que están participando puedan tener la oportunidad de aprender de una manera más adecuada. En todo el tema de incubación de los negocios, que es básicamente cuando nosotros ya hemos logrado que los y las personas que participan en estos procesos puedan contar pues con su herramienta, digamos, de planificación, donde ellos puedan identificar pues aquellas actividades que son importantes y que las personas pues consideran que de una u otra manera pues están contribuyendo con todo el tema de generación de ingresos. Y también la última, digamos, como etapa donde insertamos y donde son parte todas las personas, y principalmente las personas con discapacidad, es en pues la consolidación de los negocios que se han logrado pues incubar. Para continuar y para no hacer un poquito como tan digamos, aburrida mi presentación, quiero poner algunos ejemplos de cosas que nosotros ya estamos haciendo en el sector discapacidad con actores y que de una u otra manera pues puede servir un poco para que ustedes puedan comprender mejor. Actualmente hay una escuela para sordos aquí en Honduras que se llama la Escuela Las Manos Hablan. Con ellos pues tenemos un acuerdo de cooperación firmado, y esta escuela es uno de los grupos que ha estado participando en todos estos procesos de formación. En las imágenes que les acabo de proyectar, ustedes pueden observar diferentes momentos. Por un lado, hay un compañero que es un asesor nuestro de desarrollo económico, que está desarrollando algunas temáticas relacionadas con el tema de mercado, planes de negocio, etcétera. Pero hay otra persona de la escuela Las Manos Hablan que está apoyando con todo el tema de interpretación. Entonces hemos tenido que hacer estas acciones, ¿verdad?, para asegurar que toda esta comunidad, digamos, de personas sordas que son parte de esta escuela puedan participar de manera adecuada y accesible. En la siguiente lámina que estoy presentando hay dos fotografías y podemos observar a diversos grupos de personas, entre personas indígenas, personas con discapacidad y también mujeres, que están participando en algunas jornadas de capacitación, en algunas reuniones. Ustedes podrán observar que en esta fotografía pues las personas no están portando su mascarilla ni todas las otras medidas de bioseguridad, porque justamente fueron unas fotos tomadas antes de que iniciara la pandemia. Entonces ellos están aquí participando, son como las primeras jornadas, digamos, que se desarrollan al momento de identificar a estos grupos de personas para que participen en los diferentes procesos de capacitación. Los talleres pues se desarrollan en diferentes momentos. Hay diferentes tareas o asignaciones. Para continuar, pues la siguiente foto es una persona con una discapacidad física que justamente está haciendo, socializando su plan de negocio ante un jurado calificador. Quise mostrar esta foto porque hay un aspecto que vale la pena siempre reforzarlo. O sea, todas las personas tenemos las mismas oportunidades y todas las personas de una u otra manera tenemos diferentes capacidades. Es aquí entonces que, como decía un libro que leí hace unos días atrás, no es incapacidad, es discapacidad. Entonces, sabemos y creemos realmente que las personas pues tienen el potencial
poderse desarrollar. Cuando hacemos esta actividad que está relacionada con la defensa de su plan de negocio, todas las personas en general, incluyendo las personas con discapacidad, pasan por el mismo proceso. Y generalmente, casi todas las personas con discapacidad logran finalizar, digamos, esta etapa de fortalecimiento y logran incubar su negocio al final. Aquí en esta foto, pues, es una persona, es una madre de un joven con discapacidad que lo ha estado representando en algunas jornadas, y esta madre pues está recibiendo algunos recursos para que su hijo, que tiene una discapacidad, pueda implementar su negocio. Porque no solamente trata de desarrollar capacidades y construir un plan de negocio, sino que a través del proyecto, que de hecho CBM es uno de nuestros principales aportantes, estamos tratando también de transferir algunos recursos para que los y las emprendedoras puedan iniciar e implementar su plan de negocio. ¿Qué áreas nosotros estamos potenciando? Pues nosotros estamos trabajando casi en todas las áreas de transformación, áreas productivas, áreas de comercialización, de servicios. Quien decide realmente cuál es el área que quiere trabajar para generar ingresos es la persona. O sea, no somos nosotros. Nosotros solamente proveemos el espacio y las herramientas para que las personas lo puedan hacer. Continúo rápidamente porque el tiempo nos absorbe. Este es una foto de un emprendedor que recibió algunos recursos y todo el tema de formación. Él tiene una discapacidad física y actualmente pues está implementando un emprendimiento. Él se dedica a la producción y comercialización de tilapia. Luego observamos a otro joven. Él tiene una discapacidad psicosocial moderada, y él pues también tiene un emprendimiento que es de servicio, pero por las condiciones de la COVID, él pues ha tenido que guardar todas las medidas de bioseguridad, y él se desplaza localmente para poder vender sus productos casa por casa. Ahí lo llaman, hacen sus pedidos, él se traslada y entrega todo. Seguidamente tenemos otro ejemplo de una barbería. Es otra persona con discapacidad, que al finalizar mi presentación pues vamos a poner un video corto de él para que ustedes puedan conocer la experiencia. Y bueno, todos estos emprendimientos que nosotros estamos potenciando aquí en el país, estamos tratando de ir buscando la forma de cómo los vinculamos a todo el tema relacionado con las cadenas de valor inclusiva. O sea, ¿cómo aseguramos nosotros que estos emprendimientos, donde hay participación también de personas con discapacidad, se pueden fortalecer en términos de mejorar, por ejemplo, mercados, de mejorar el acceso, digamos, a la compra y venta de todo lo que las personas están produciendo pues a nivel local? Ya el tema de cadenas es un tema pues que busca básicamente analizar todas las actividades de una empresa y buscar la manera de cómo conectarnos con diferentes mercados para que los productos que localmente se están produciendo puedan tener una comercialización no solamente local, sino regional, nacional, y en algunos casos pues hemos tenido experiencias de algunas comercializaciones más a nivel internacional. Algunos ejemplos de cadenas, por ejemplo, de valor inclusiva que hemos estado promoviendo con todos estos emprendimientos. Una de ellas, pues, la cadena de café, que en Honduras es uno de los cultivos de segunda necesidad y que tiene bastante mercado en el exterior. Entonces, muchas personas que participan en alguno de los eslabones de la cadena están, pues, aprovechando para poder exportar sus productos. También pues algunas cadenas de granos básicos y también algunas cadenas de cacao, solo para poner ejemplo en qué áreas estamos trabajando. Y ya para terminar mi intervención, solamente quiero poner un video súper corto de un emprendedor de la zona que nosotros actualmente estamos potenciando. Así que ya con esto prácticamente finalizaría mi intervención y les pido pues siempre la misma atención.
Bueno, pues gracias a Curso Internacional pues nos ha inyectado un capital semilla, pues lo cual es beneficio para nosotros porque pues los ingresos han mejorado y los clientes pues se sienten satisfechos, cómodos y siempre vienen, siempre nos prefieren a nuestra barbería. Buenas, ¿estás Alma? Sí, aquí está. Alma, venga. ¿Qué desea? Un corte de pelo. Pase adelante. Con el equipo de bioseguridad, pues la verdad no nos hemos parado de trabajar porque primero pues está la salud de mi familia y luego la de nuestros clientes. Como una persona con discapacidad, gracias al proyecto, tengo mejores oportunidades de generar ingresos. En mi zona los cortes de energía son constantes y el tener un generador eléctrico me garantiza mi trabajo. En mi condición de persona con discapacidad, soy quien doy el servicio de corte de cabello en la comunidad de Las Vegas, Victoria Lloro. Mi negocio en los próximos años lo veo generando ingresos a más personas que les guste mi oficio. Bien, entonces he querido compartir ese video, pues el tema de esta tarde es la adaptación y promoción y el trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, nosotros, una de las formas de ayudar a las personas con discapacidad, pues, es formándolos por un lado, pero también ayudándoles para que puedan establecer sus propios negocios y a través de esos negocios poder generar ingresos. Este video que les mostré ahorita es de un emprendedor muy exitoso que a través de todo el proceso que desarrollamos como organización, logramos que esta persona pudiera tener su propio empleo y por ende pues poder mejorar sus ingresos. Así que muchas gracias por escucharme y por la oportunidad que nos han brindado de poder compartir nuestra experiencia. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Muy importante el trabajo que ustedes hacen en lo que es el emprendedurismo, más para las personas con discapacidad. Esa es una rama muy nueva y a veces muy difícil de implementar por quienes apoyan este tipo de iniciativas. Y bueno, está muy bueno que ustedes en su línea de trabajo tengan incorporado este tipo de emprendedurismo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar a las brechas que enfrentan las personas con discapacidad en modalidad de teletrabajo. Para ello, primero vamos a darle la palabra a Katy Pico, a una persona activista del Ecuador. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. En el momento que se decretó la pandemia, la verdad es que yo trabajo, bueno, primero me presento, soy Katy Pico, tengo una discapacidad física producto de un cáncer que tuve en mi tobillo izquierdo, soy una persona con amputación y soy gerente administrativa financiera en Editorial Océano acá en Ecuador. Las funciones de mi trabajo involucran principalmente revisar la información financiera, emitir reportes, proponer mejoras, supervisar el trabajo del departamento contable, revisar flujos de fondos, en fin, todo lo que es financiero.
en el momento que la pandemia fue detectada, pues es justo en el mes de marzo, el mes en el cual nos encontramos haciendo cierres fiscales, cierres anuales, y es una época de mucho trabajo para nuestra área. Inicialmente nos ayudaron con un teletrabajo y nos mandaron a la casa. Pensábamos que esto iba a demorar 15 días y los 15 días se hicieron un mes y el mes pues ya se amplió a más de un año, ¿no? Si bien en nuestras casas nos enviaron los computadores, las sillas y todo este tema, la verdad es que no estaba preparada para hacer teletrabajo en mi casa. Yo nunca había hecho teletrabajo, soy una persona que tiene muchísima experiencia en manejos de equipo, en trabajar bajo presión y todos estos temas, pero la verdad es que el teletrabajo me tomó muy, muy de sorpresa, ¿no? Es así que en el primer mes pues no lograba concentrarme en el trabajo y tenía que no solo sacar mi trabajo, sino supervisar el trabajo de las personas de mi equipo, quienes a su vez estaban en su casa, no tenían a veces buena conexión a internet, la comunicación a veces se dificultaba y todo esto empezó a generar un poco de ansiedad y estrés, ¿no? Porque hay que cumplir los tiempos y entregar todos los informes y reportes, ¿no? Entonces, el primer mes fue realmente muy difícil adaptarme a una rutina de teletrabajo. Primero, pues el computador lo adecué en un lugar al lado del comedor de mi casa, porque mentalmente en mi cabeza, mi casa, mi hogar era un sitio de descanso. Yo decidí hace muchos años pues no llevar el trabajo a mi casa, ¿no? Porque era una manera de mantenerme positiva y poder sobrellevar lo que fue un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, de pronto vine, dije, bueno, 15 días, no hay problema, los 15 días se ampliaron un mes, luego fueron 3 meses, y ahí es donde empecé a sentir que realmente me sentía rara, extraña, empecé a sufrir de insomnio y no entendía mucho qué sucedía, pero teníamos que trabajar porque a la final las empresas empezaron a cerrar, se empezaron a perder plazas de trabajo y por el trabajo que desempeño también yo tuve que liquidar a algunas personas, ¿no? Fue una situación muy difícil, muy complicada y creo yo que para cualquier persona fue muy difícil adaptarnos, probablemente aún no terminemos de adaptarnos a esta nueva realidad, pero para las personas con discapacidad mucho más, ¿no? Y cómo enfrentar esto, cómo apoyarnos, pues era un poco complicado, ¿no? Mucho más si eres jefe de un equipo, porque se supone que tú debes apoyar a tu gente, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre estaba muy preocupada, trataba de ver qué pasaba, qué sucedía, y un día me levanté y decidí adecuar un lugar de trabajo muy independiente en mi casa que me permita estar primero en un lugar que diga, bueno, hoy voy a trabajar, hacía las rutinas que todo el mundo recomendaba, haz tus 8 horas de trabajo, levántate, haz tu actividad como si fueras a salir de tu casa, pero incorpórate a trabajar, ¿no? Todo eso lo haces, pero tu cerebro sabía que estabas en tu casa y tu casa es un lugar de descanso y concentrarte fue un poco complicado, ¿no? Entonces, luego de toda esta situación, empecé a evaluar también a todas las personas que son parte de nuestro equipo de trabajo y pasaban también las mismas circunstancias y peores porque tenían niños chiquitos, a su familia, tenían que atender la cocina, la casa, y tú les llamabas y tal vez estaban elaborando los alimentos para los niños, no podías incomodarlos. Es una rutina totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente en donde no solo tú tienes que aprender a adaptarte, sino adaptarte y ser empático con la realidad de los demás seres humanos que están padeciendo igual que tú. Eso sí, nunca dejé de valorar que tengo trabajo y que podía seguir trabajando en mi casa a pesar de todas las circunstancias, porque existen otras personas que no la pasaban muy bien, ¿no? Y bueno, así empecé
a poco empezar a hacer una nueva rutina en mi casa. Mentalmente trataba de adaptarme a esta nueva realidad. Separé un sitio muy independiente que me permita saber que estoy en mi trabajo, que estoy en la casa, pero también trabajando. También empecé a seguir mis rutinas, tenía un cuaderno en donde trataba de no olvidar todas las tareas que tenía que hacer. Empecé a organizar reuniones con mi equipo de trabajo online en el tiempo en el que ellos se sientan con mayor tranquilidad para poder conversar temas del trabajo. También organicé que ninguna otra persona se acerque a mi sitio de trabajo como si estuviera normalmente haciéndolo, ¿no? Porque los cumplimientos en aspectos tributarios, legales, societarios, hay que cumplirlos. Si bien nos ampliaron ciertos plazos y todo, pues teníamos que seguir con esta rutina, ¿no? Y lo más importante en todo el proceso fue entender que el teletrabajo también significa salir de tu zona de confort, salir de tu metro cuadrado en el cual tú te organizaste para aprender a adaptarte a otras situaciones y ver qué te funciona más a ti y qué puede funcionarle a tu equipo de trabajo, ¿no? Con todos estos temas, pues yo creo que los directivos de todas las empresas la pasaron casi que igual. Creo yo que para todos ha sido muy difícil adaptarnos a estas nuevas realidades. El teletrabajo sigue siendo un reto, mucho más para las personas que no somos muy jóvenes, para las personas que toda nuestra profesión la hemos hecho en una oficina. Y eso yo también creo que es parte de innovar en tu vida, ¿no? Innovar quiere decir que tú te adaptes tu realidad también a las nuevas realidades, ¿no? Y eso es lo que he tratado. He desarrollado algunas estrategias también que me ha permitido ser más funcional. Me tomo mis descansos de unos 10, 15 minutos en la mañana como si estuviera en la oficina, tomo un café, hago un break, porque al inicio ni siquiera me hacía un break porque el tiempo se me iba volando, parecía que el trabajo, que las horas de trabajo se iban más rápido que cuando estaba en una oficina. El dirigirme a una oficina me permitía poder pensar en otra cosa que no sea el trabajo y también fue muy complicado entrar en esa conexión. Soy deportista, tampoco podía salir a ejercitarme porque soy parte de las personas vulnerables, soy sobreviviente de cáncer y persona con discapacidad. Y como no conocíamos nada de esta enfermedad, pues lo único que pudimos hacer es quedarnos en nuestras casas encerrados, ¿no? Ha sido tan difícil adaptarnos a todos, creo yo, pero principalmente también como soy parte de una estructura en donde también soy una jefa, digamos así, también veo que tal vez las empresas no podían prever estos temas, ¿no? También soy consciente que las primeras personas que empezaron a salir de los trabajos son las personas con discapacidad, porque probablemente nuestros talentos están más enfocados en temas en donde tal vez no se adapten a un teletrabajo. Y también traté de apoyar a esas personas desde mi campo de batalla, tratando de indicarles cómo ir a reclamar lo que es justo, porque por la ley de discapacidades en Ecuador deben hacerse liquidaciones justas teniendo en cuenta ciertos parámetros, lo cual tampoco se ha cumplido. Y ahí es donde entendí que realmente ni el Ecuador ha estado preparado ni nadie para estos temas y me ha dolido como persona con discapacidad que personas que han sido liquidadas no les hayan liquidado con lo justo, sobre todo a las personas con discapacidad, y no hemos tenido un lugar en donde podamos ir, quejarnos y que se revisen y también que nos reintegren al menos lo que es justo de acuerdo a la ley para nosotros. Son algunos temas que aún ahora no he logrado ver que se empiecen a solventar. Las instituciones encargadas de esto, como es el Ministerio de Trabajo, al inicio no tenían ni siquiera una ventanilla que nos permita ir y quejarnos como personas con discapacidad y nos aceleren el proceso de liquidación porque somos personas vulnerables, ¿no? Todos estos temas me hacen ver que nos falta muchísimo, muchísimo como país, muchísimo como empresarios, como empresas,
para que las personas con discapacidad logramos seguir dando lo mejor que nosotros podemos dar para la productividad del país si no sabemos ni siquiera qué es lo que necesitamos, ¿no? El teletrabajo sigue siendo un reto para mí. Cada día se vuelve a veces, hay días más pesados que otros, pero he logrado adaptarme. Creo yo que si bien nos dan las herramientas físicas para hacer el trabajo, necesitamos herramientas emocionales que nos permitan enfrentar el teletrabajo. He leído mucho sobre ese tema, ya he vuelto a entrenar, el volver a correr, el volver a caminar, me ha ayudado muchísimo a volver a mejorar mi atención en el trabajo numérico que realizo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que las personas con discapacidad enfrentamos un reto muy, muy grande en esta nueva realidad y que va a depender de nosotros el buscar las herramientas que nos permitan ir mejorando nuestras habilidades y fortalezas que tenemos actualmente para irnos adaptando también a esta nueva realidad. E igual creo yo que tanto las empresas como sus directivos deberían empezar a mirar y evaluar qué está sucediendo con el aspecto emocional de las personas en el teletrabajo. Solo pueden evaluar los cumplimientos. Ah, ok, hizo este trabajo, está bien. Pero ¿cómo estamos nosotros como seres humanos respecto a la relación empresarial? Aún yo no he visto que profesionales de la salud mental salgan a darnos herramientas que nos permitan seguir enfrentando esta realidad que aún no termina. La pandemia sigue, no todas las personas con discapacidad están siendo inmunizadas contra el COVID como quisiéramos. Y es un reto y vivimos diariamente con el temor de que si tenemos que volver a la oficina a trabajar y no estamos inmunizados para el COVID, probablemente tengamos COVID. Entonces, siento yo que todos estamos siendo reactivos y no estamos mirando qué es lo que podemos hacer. Y esto sí debería ser parte de las instituciones que existen en el país, que nos garanticen una tranquilidad, una estabilidad y nos vacunen. Hoy están vacunando con un porcentaje de discapacidad mayor al 50%. Los que no los tenemos, ¿qué vamos a hacer? Porque sí somos vulnerables, ¿no? Yo realmente creo que es bueno estos foros para un poco plantearnos nosotros, las personas con discapacidad y las que no, qué podemos proponer para mejorar nuestra salud mental y qué herramientas podemos seguir desarrollando para el teletrabajo. Como les he comentado, a mí me ha ayudado muchísimo independizar en mi casa el área de trabajo. Yo sé que ingreso a trabajar a las 8:30 y termino probablemente a las 6, 7, 8 de la noche, pero una vez que termino cierro la puerta de mi habitación, que es mi oficina ahora, y paso a mi habitación para dormir. Y en algo el cerebro ha logrado entender que se acabó la jornada laboral, porque si no vivía en un constante como que algo me faltó hacer, probablemente mañana venga algún problema y no lo pueda resolver. Realmente ha sido todo un reto y yo sí quisiera invitarles a todos ustedes a que revisemos cómo podemos proponer mejoras para que nosotras, las personas con discapacidad, desde donde estemos realizando el trabajo en épocas de pandemia, podemos garantizar una mejor salud mental que nos permita seguir siendo optimistas, seguir produciendo mucho más y tal vez mejor, y sobre todo ir legando a las demás personas toda esta historia de que estamos en pandemia y que nos ayudó a ser mejores personas, a ser mejores trabajadores y sobre todo a sobrevivir en épocas de pandemia. Eso nada más es lo que les puedo compartir y muchísimas gracias por invitarme a compartir un poco desde nuestros diversos puntos de vista. Muchas gracias. Katy, bueno, muchísimas gracias por lo que nos has comentado, tu vivencia, muchas de las cosas que... Ahora hemos silenciado alerta. En general, todo lo compartimos. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Miguel Gavilanes.
también es una persona activista del Ecuador. Adelante, Miguel. Buenas tardes con todos. Un cordial saludo y un agradecimiento a los organizadores de este webinar por la invitación que se nos ha formulado, a mis compañeros panelistas, por las brillantes exposiciones que han tenido. En mi caso, voy a hablarles sobre las limitaciones del teletrabajo en el sector público. Desde hace 28 años vengo prestando servicios en el Ministerio de Educación, tiempo en el que realicé mis actividades como primero transcriptor de la imprenta braille de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Esta actividad la cumplí durante 8 años. Después pasé a dirigir la institución por 12 años y seguidamente los 8 años restantes trabajé como coordinador de audioproducciones dentro de la misma institución. Esto me ha permitido visualizar y palpar de cerca las necesidades de la población en cuanto a materia educativa se refiere. Y concluir que lamentablemente la pandemia nos deja un retroceso bastante doloroso en lo que es la inclusión educativa de las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Si bien el Ministerio de Educación ha procurado buscar y dar los mecanismos y las directrices suficientes para que los establecimientos educativos funcionen acorde a las necesidades de la población, esto se circunscribió directamente hacia la población que ve. Las personas con discapacidad visual, especialmente los niños, requieren de una supervisión, de una enseñanza individualizada. ¿Cómo ejecutamos esto en época de pandemia? Se trabajó a través de las aulas virtuales, pero ¿cómo corrijo un trabajo en braille yo como docente desde mi domicilio si el alumno está en el suyo? Y más aún cuando en muchos casos viven en el campo y las limitaciones de conexión son limitadas, valga la redundancia. Miguel, ¿estás por ahí? Se le apagó el micrófono a Miguel. Solo si es que... ¿Ahí me escuchan, por favor? Sí, Miguel, ahora te escuchamos. Muchas gracias. Como bien decía mi contertulia anterior, las limitaciones para las personas con discapacidad son álgidas, son sumamente serias, porque nos tocó proponer, cambiar, armar un nuevo modelo de vida, una nueva forma de transmitir conocimientos y de realizar nuestro trabajo. Hasta el 16 de marzo nosotros laboramos normalmente en la institución. Trabajábamos 5 personas con discapacidad visual y realizábamos nuestro trabajo, unos en braille, otros en audioproducciones. De pronto llegó el día 17 y nos dijeron que no podíamos asistir al trabajo. Empezamos a buscar mecanismos y formas de realizar nuestra actividad diaria desde el hogar, al principio con demasiadas limitaciones, porque primero no teníamos en nuestros hogares los implementos, las herramientas del caso que nos permitan trabajar de manera adecuada. Paulatinamente se fueron resolviendo estos problemas y en mi caso me tocaba supervisar el trabajo de 2 compañeros no videntes y
una compañera que no tenía ninguna discapacidad en cuanto a la elaboración de audiolibros que estaban en proceso de ser distribuidos a las instituciones educativas de ciegos de acá del Ecuador. Empezamos a hacer los libros, empezamos a trabajar y después se presentó el problema mayor. ¿Cómo llega la información al usuario? Me dirán que hay el internet, que hay las redes sociales, sí. Pero hay un tratado de Marrakech que nosotros tenemos que ser respetuosos y al cual debemos dar cumplimiento, y que para nosotros poder entregar un material informativo de cualquier índole, tenemos que contar con las firmas correspondientes de respaldo de las instituciones receptoras del trabajo, con la finalidad de respetar los derechos de autor. Esto se empezó a quedar en la mesa. Hacíamos el trabajo, pero el trabajo no llegaba a nadie. Y algo que para mí fue les diría muy importante. Los compañeros con discapacidad visual incrementamos haciendo el teletrabajo en la producción, en la revisión y en la elaboración de audiolibros, aproximadamente en un 500% del rendimiento. ¿Por qué razón? Porque en la institución donde laborábamos, el internet era compartido. Y utilizando nuestros propios servicios tecnológicos, nuestros propios recursos, esto influyó muchísimo en un levantamiento de rendimiento y de capacidad productiva. Pero, repito, ¿de qué me sirve haber incrementado la capacidad productiva cuando lamentablemente el beneficiario no era objeto de aquello? Y hasta ahora precisamente se da esa situación porque lamentablemente yo creo que en la parte educativa el Ecuador no estaba preparado ni está preparado todavía para avanzar en materia educativa de personas con discapacidad, en este caso la visual. Yo creo que dolorosamente, lejos de evolucionar, la pandemia ha involucionado la educación de los ciegos. Es triste decirlo y ventajosamente dentro de quienes nos acompañan está un gran conocedor de esta materia como es Olmedo Zambrano. Y es doloroso decirlo, reitero, esta situación porque no se compadece con la necesidad de la población. No se han buscado alternativas, no se han buscado mecanismos que coadyuven a fortalecer esta debilidad, esta gran debilidad, que ya no solamente es eso, sino que se constituye en una amenaza y en una gran amenaza, si hablamos del FODA. Todo esto conlleva a que organizaciones como estas, que están preocupadas por la integración, por la inclusión de las personas con discapacidad, redoblen esfuerzos con el fin de buscar mecanismos que orienten hacia un mejoramiento académico de maestros y alumnos con discapacidad. Creo que es fundamental que el Estado ecuatoriano asuma esto como un reto, como una responsabilidad social. Estamos hablando, de acuerdo a la Constitución de nuestra República, de que la educación es gratuita y en igualdad de condiciones para todos. Pero lamentablemente esto no se ha dado. Y durante los últimos 3 meses de mi labor como profesional dentro de la educación, desde enero hasta marzo de este año, tuve la posibilidad de trabajar en la escuela de personas con discapacidad de aquí de la ciudad de Riobamba, en Ecuador, donde pude comprobar fehacientemente lo que les estoy manifestando. El rendimiento de los estudiantes es bastante deficiente porque simplemente no tienen el control, no tienen el apoyo suficiente del docente y eso les está llevando a un retroceso peligroso
que no favorece en nada a su sistema de inserción después a una educación inclusiva en una universidad, en un colegio donde ellos puedan prepararse en igualdad de condiciones con las personas que ven. Aparte de esto, y para terminar mi exposición, en el Ecuador se pide semanalmente a los servidores públicos que hagamos un reporte semanal de teletrabajo. Las plataformas no son accesibles. Son preguntas sumamente sencillas las que debemos responder, pero a esa sencillez no podemos acceder porque simplemente las plataformas correspondientes no nos da las condiciones adecuadas. Siempre necesitaremos del apoyo de una persona que ve o que vea para que nosotros podamos cumplir con esta necesidad, con esta obligación. Entonces, en resumen, decirles que es muy necesario que las autoridades, ojalá con el nuevo gobierno, se sienten y pongan estos problemas sobre la mesa, pongan estos problemas sobre el tapete y se busquen soluciones conjuntas que fortalezcan la inclusión. Porque no solamente la inclusión habla o quiere decir que las personas con discapacidad, cualquiera esta que sea, esté incluida en un organismo, en una escuela regular, en un trabajo regular. Es que tenga los medios y las condiciones adecuadas y efectivas para que pueda desarrollar su trabajo de manera eficiente y con responsabilidad, para que pueda ser exigida, para que pueda también demostrar que tiene condiciones y que puede realizarse como persona, como ser humano y como profesional. Termino y no puedo dejar de mencionar palabras que sembró en mi corazón un gran amigo que ya no está con nosotros. Y me refiero a Mario Puruncajas. A la gente hay que enseñarle a pescar. No hay que darle pescando. Pero para que aprendan a pescar hay que darle las herramientas suficientes y necesarias que lamentablemente las personas con discapacidad todavía no lo tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición y muy compartible los elementos que has conversado. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de consultas y preguntas, tanto entre los panelistas y el público asistente. Así que, bueno, abro el espacio. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, alguno de los panelistas, o si llega alguna pregunta del público, Mario, ¿me puedes avisar, por favor? Gracias, querido Gabriel. Mira, tenemos una pregunta que nos están haciendo en el chat. Es para nuestros compañeros de curso internacional, que cómo podrían de pronto recibir un poco de asesoría en el tema de emprendimientos. Entonces, no sé si Carlos nos podría ayudar viendo a nivel regional de qué manera de pronto hay compañeros que estén interesados en hacer contacto con curso, intercambiar buenas prácticas con relación a las actividades que vienen realizando, podrían comunicarse o tener un poco de asesoría y acompañamiento. Carlos. Sí, muchas gracias. Una interesante pregunta. Primero, dependiendo, digamos, dónde está ubicada la persona que nos hizo la pregunta, generalmente en América Latina, y puedo compartir ahí por un mensajito después, hay varias oficinas de curso. Incluso esta persona que hizo la pregunta puede navegar en Google y ahí puede encontrar dónde están las oficinas de curso internacional. Ahí están los correos electrónicos, los números de teléfonos para poder gestionar, digamos, toda la información que se necesita. Si la persona que lanzó la pregunta pertenece específicamente a Honduras, entonces con todo el gusto del mundo pues puede comunicarse con nosotros para ampliarle un poquito más sobre esta información relacionada a todo el tema de emprendedurismo. Espero haberles dado una respuesta adecuada, si no, pues estoy aquí para poder ampliar un poquito mejor. Sí. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias. Mario, ¿tenemos? Sí, tenemos dos personas que han levantado Bien. la mano que desean intervenir. Es Nazareno Quevedo y Kevin Freire. Entonces le damos primero el paso a Nazareno Quevedo y seguidamente a Kevin. Adelante, Nazareno. Nazareno, ¿nos confirma si puedes abrir tu micrófono, por favor? No. Si quiere pasamos a otra persona por mientras. Nazareno Quevedo es una persona sorda. Ah, bien, perdón. La intérprete va a hablar entonces. ¿Puede la intérprete interactuar con Nazareno? ¿Pero estén bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Yo soy de Argentina. Sí. Mi nombre es Nazareno. Yo soy, y mi seña es el genio de la nariz. Porque, bueno, realmente no, el del bigote de Chaplin. Soy alguien que hace teatro y imito a Chaplin. Yo hago un emprendimiento personal de teatro en el cual me gusta hacer feliz a las personas. Desde niño, desde que tenía 6 años y estudiaba, entonces comencé a aprender teatro. Y ahorita que tengo 37 años de edad, aún sigo haciendo eso, entonces tengo 32 años de experiencia respecto al teatro. Antes ya he hecho contactos con varios sordos para ayudarles respecto a cómo ellos pueden también aprender de mí, que yo les pueda dar de todo el bagaje que yo tengo dentro de mi aprendizaje. Solamente que con lo que ha pasado ahorita, todo el tema del el emprendimiento de este tipo de trabajo ha ido abajo, ¿no? No solamente el tema de ser imitadores de otros artistas, sino también el de ser payasos o también otros tipos de emprendimiento han estado hacia abajo y también no es algo que nada más pasa en Argentina, pasa en muchas partes del mundo. Entonces deseo que podamos unirnos para que entonces aquí en Argentina se pueda hacer entonces un trabajo en conjunto para poder entonces poder ayudar a estas personas que también hacen este tipo de emprendimientos, no cambien a otros emprendimientos que desvaloran su trabajo. También en las escuelas se enseña al respecto del teatro. Yo lo digo como alguien que tiene 30 años de experiencia, que se les enseña acerca de cómo ser, acerca del humor, acerca de otros aspectos del arte. Creo que es importante porque hay muchos que les gusta, solamente que no ven, se les enseñe y se les estimule con esto. Bueno, es lo que quería compartirles y gracias por prestarme atención. Muchas gracias, Nazareno. Muy importante. Mario, ¿quién es la otra persona? Es Kevin y tenemos también una pregunta para Juan Francisco después. Pasamos con Kevin primero. Adelante, Kevin, por favor.
Hola, hola, ¿cómo están? Saluda Kevin Freire desde Ecuador. Yo tengo discapacidad visual. Bueno, mi pregunta es para el panelista de Ecuador, el panelista, bueno. Bueno, en mi opinión, yo considero que la inclusión digital sí ayuda mucho porque antes de la pandemia, bueno, puedo conversar, y también desde mi experiencia, ¿no? Ha sido difícil, por ejemplo, en los auditorios no son accesibles, los certificados uno los recibe en físico, ¿no es cierto? Y como que la tecnología, en el sentido que sí ha ayudado un poco a ser más autónomos, porque la autonomía no es solamente salir a la calle solos, sino también el poder tomar nuestras decisiones, el poder estar en estos foros. ¿Usted creería que después de la pandemia, esto algún rato se va a terminar, deberíamos fortalecer la inclusión digital para que las personas, en este caso con discapacidad visual, ¿cierto? Con discapacidad en general, puedan desenvolverse de manera autónoma y podamos tener plataformas cada vez más accesibles y que esta era digital no se pierda para nosotros, porque como les digo, en lo personal ha ayudado muchísimo y hoy por eso estamos desde diferentes países, algo que presencialmente hubiese sido imposible. Entonces, ¿qué se puede mejorar? Pronto usted ya nos ha abordado los problemas en la educación, ¿qué hace falta por mejorar, ¿no es cierto? Y si usted considera que uno de los caminos sería fortalecer aún más la inclusión digital para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin. A ver, pasamos a... ¿hacemos la otra pregunta, Mario, o que responda Miguel primero? No sé si una vez podríamos pasar con Anita Lucía, que está también haciendo una pregunta en la... Bien, bueno, dale. Bueno, señora Ana Lucía. Parece que no nos escucha. Podríamos pasar con Miguelito para que pueda responder la pregunta. Miguel, por favor, ¿puedes contestarle a Kevin? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, Miguel. Gracias. Kevin, estoy bastante de acuerdo contigo, con tu exposición, pero tienes que tomar en consideración un aspecto que es fundamental. Cierto es que la tecnología ahora es un eje fundamental en el desarrollo personal, no solo de las personas con discapacidad, sino en el entorno general del individuo, del ser humano. Pero toma en cuenta y ponga en consideración un aspecto que es básico para el ser humano. No sacas nada aprendiendo a manejar la computadora si no sabes leer el sistema braille. Y en eso remarco y recalco. Si no se sabe leer el sistema braille, literalmente nos convertimos en analfabetos. ¿Por qué razón? Porque estamos dependiendo de un tercero. Tomemos en cuenta que el ordenador, que el celular, que la tablet es simplemente un invento del ser humano. Por encima de eso está la razón del ser humano. Por encima de eso está el conocimiento del ser humano. ¿Quién inventó la computadora? Inventó el hombre. La computadora no le inventó al hombre. El hombre inventó la computadora. Las personas que inventaron la computadora, para poder llegar a inventarla, primero aprendieron a escribir. Aprendieron a hacer sus garabatos, primero, después sus dibujos, y después todo lo que con ello vino posteriormente. Lo mismo sucede acá. Sí, hay que fortalecer la era digital, hay que fortalecer las plataformas virtuales, totalmente de acuerdo, pero también tienes que fortalecer tus conocimientos, porque en un computador a lo mejor te voy a poner un ejemplo práctico. Tú quieres enviarle una carta a tu novia y tu novia a lo mejor ve
Tú me vas a decir, no hay problema, le mando por correo electrónico, le escribo. No. Lo principal es que tú con tus manos hagas esa carta, escribas esa carta. Y ahí te vas a sentir realizado, no solamente como ser humano, sino también como profesional. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de inclusión, la inclusión es a todo nivel. No es solo en lo que me conviene o en lo que yo creo o en lo que yo quiero. Es a todo nivel. Y la parte medular es precisamente que sepamos leer y escribir. Si no sabemos leer y escribir, podremos manejar las redes sociales todo lo que quieran, pero simplemente estamos dejando al descubierto gravísimos problemas que ya lo tiene la población con discapacidad. Y agradezco esta pregunta porque principalmente, y no sé si incluso en este punto, si Olmedo pudiera intervenir sería interesante, pero especialmente la población joven con discapacidad visual, precisamente porque se ha dejado llevar, porque la computadora le lea, porque la computadora le diga todo lo que escribe, tiene gravísimos problemas ortográficos. Y eso solamente le da el saber y escribir. Leer y escribir le da, digo, el conocimiento necesario para que pueda romper esta barrera comunicacional que se ha hecho bastante álgida en la población juvenil con discapacidad visual. Muchas gracias, Miguelito. Tenemos una pregunta para Thais. La pregunta la hace Eduardo Herrera. Dice, debido a que no existen datos precisos sobre la situación laboral de las personas con discapacidad en su ponencia, ¿debería la OIT impulsar un acuerdo o compromiso de los gobiernos para dar relevancia y asegurar el seguimiento de la población en el ámbito laboral? Sí, gracias, Gabriel. Y me olvidé, disculpa la persona que hizo la pregunta, que es muy pertinente. De hecho, la OIT está finalizando una política interna de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que incluye a dos temas centrales. Uno de los temas es un tema interno, o sea, cómo ampliar el número de funcionarios y funcionarias con discapacidad en la OIT. Y el otro tema es el tema de las políticas, que incluye a incentivar y apoyar a los gobiernos a tener más datos específicos con relación a las personas con discapacidad y el mundo del trabajo. Algunos países de América Latina y Caribe ya tienen esos datos. El problema del informe regional o informe global es que hay que tener datos de casi todos los países para tener un poco una idea regional. Y eso no es posible aún. Pero eso está en la política que debe estar finalizada en un mes, y uno de los temas centrales es apoyar a los gobiernos y incentivar a los constituyentes también, trabajadores, empleadores, a tener los datos específicos de personas con discapacidad, incluso desglosado por género, identidad de género, raza, etnia y otras variables que hacen con que los grupos sean aún más vulnerables. Pero sí es fundamental y es un vacío no tener esos datos para tener un análisis un poco más profundizada. Muchas gracias, Thais. Muchas gracias, Thais. Hay un último compañero que desea participar. Le voy a acceder porque también es un compañero con discapacidad auditiva. Entonces le voy a acceder para que pueda abrir la cámara. Bien. Juan Palomino. Juan Palomino, no sé si es que puedes abrir tu cámara, por favor. Hola. Adelante, Juan. Te escuchamos. ¿Sí me ven? ¿Sí me pueden ver bien? ¿El intérprete me ve bien? Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, acomodo su cámara y ahora se ve bien. ¿Sí? ¿Me ve bien el intérprete? ¿Sí puedes ver todo lo que diré? Sí. ¿El intérprete me ve bien? Sí. Bueno, mi nombre es Juan y mi apellido es Palomino.
enseña es el de la marca bajo la oreja. Yo soy director de una fundación americana que se llama la Confederación Académica Interamericana para las personas sordas profesionales. Esta es una organización importante que apoya a los jóvenes para que estudien y puedan profesionalizarse de diferentes países. Solamente trabaja en un solo país, sino en varios países de América, impulsando a que estos jóvenes tengan una visión optimista del futuro, impulsando que entonces puedan estudiar en las universidades, o aquellos que ya se han graduado en carreras universitarias puedan conformar parte de esta institución. Buscamos en varios países estas personas con este perfil, sordas, jóvenes, y de esa manera hemos crecido cada vez más como comunidad de jóvenes y también de personas sordas profesionales, donde buscamos entonces una visión optimista para entonces enseñar esta visión a otras personas sordas que pues se desarrollen en temas audiovisuales, temas también técnicos, temas también que van abordando el tema de psicología para personas sordas, sobre todo en edades infantiles. Entonces impulsamos todo eso desde esta fundación o de esta confederación por toda América. Esta confederación de sordos profesionales también está registrada ante la ONU, la OEA, la OIT, también la OMS. Somos socios y trabajamos solidariamente con estas instituciones. También con Reales. Somos parte y hacemos membresía de Reales. Entonces, lo que queremos es realmente conocer más experiencias y que también ustedes conozcan nuestros planes, hacer reuniones para que entonces ustedes puedan conocer nuestro trabajo. Ha sido un placer conocerles. Un gran saludo. Gracias por prestarme atención. Muchas gracias, Juan Palomino, por tu participación. Bueno, tenemos una pregunta que va relacionada también con el tema de educación. En próximos días vamos a estar abordando un poco más sobre cómo ha ido el avance y la respuesta de los gobiernos con relación a los temas de educación. Entonces, y tenemos una última pregunta para Juan Francisco, perdón, para Juan Francisco, de parte de José Miguel Arteaga. Dice. La pregunta dice es que cómo hace Avianca para que, ¿cómo se llama? Con el trabajo de las personas con discapacidad en el tema de la madrugada para garantizar su transporte, movilidad y en las áreas de operación. Bueno, gracias José por la pregunta. Nosotros en Avianca, al menos con el personal operativo, no tenemos un número que nos justifique tener un transporte directo de domicilios hacia el aeropuerto. No tenemos tanta gente como para que nos justifique poner un servicio de transporte para nuestro personal vulnerable o personal con discapacidad. Es por eso que al momento el personal operativo únicamente ocupa horarios administrativos. Quiere decir de 8 a 5 de la tarde, según la norma vigente en Ecuador. Esa es la hora normal de trabajo. Pese a que cumplen funciones operativas, mantienen un horario administrativo. Esto quiere decir que nuestro personal vulnerable no madruga y no hace turnos en la noche, pues como en aviación es una práctica normal el estar en los aeropuertos en altas horas de la noche o de madrugada. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi querido Francisco. Tenemos una última, debido al tiempo, vamos a permitir un último participante. Ella es Denise Talla. Le estoy ahorita accediendo. También es una persona con discapacidad auditiva. Entonces, bien, para que pueda abrir su cámara.
Entonces, con esta última podríamos cerrar, mi querido. Bien, y para hacer un comentario final, ¿está? Sí. Tú me avisas, Denise. Sí, ya está Denise. Bueno, adelante. Solo que se coloque mejor para poderla ver bien. Bien. O pues, fuera del cuadro, más o menos, ¿se ve? Me llamo Denise, soy de Ecuador, soy ecuatoriana. Como ya dice en pantalla, mi nombre es Denise y mi apellido es Talla. Mi seña es la de la marca Bonita en la Mejilla. Yo deseo hablar sobre el tema de educación, ya que, o sea, hemos tenido muchas dificultades para lograr que se nos atienda de la mejor manera posible, además también de oportunidades laborales. No hemos tenido muchas, con todo el tema de la pandemia ha bajado las oportunidades. Entonces hemos buscado y buscado, pero hay demasiadas dificultades. Entonces, por eso ya estamos como muy aburridos estando en casa, sin poder nosotros lograr una, digamos, libertad, independencia. Estamos así sin saber qué podemos hacer. Entonces, bueno, les informo esto y a ver quién puede darme alguna respuesta. Y gracias por escuchar. Muchas gracias, Denise. No sé quién podría darle una respuesta a María. María. Perdón, Gabriel. ¿Escuchaste la pregunta de Denise? No, se me bajó un poquito la conexión. ¿Puedes hacer una síntesis, Denise, de tu pregunta, por favor? Okay. Bueno, vamos lo concreto. Nosotros entregamos nuestras hojas de vida y nuestras también pues, resúmenes curriculares, vamos a diferentes lugares para que entonces nos den oportunidades laborales. Pero con la situación que hay ahora no hemos tenido ninguna oportunidad, estamos sin empleo. Y todo ha empeorado hasta ahora, estamos en casa sin poder trabajar y más también las personas, como en mi caso que somos también, tanto personas de la comunidad indígena. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos pueden ayudar? Bien, está. No sé si alguno de los panelistas quiere darle una respuesta a Denise o capaz que en el comentario final podemos incluir un poco ese tema. Yo propondría que de pronto, desde la parte de Thais, ella podría... Sí, porque Thais podría... El enfoque de cómo de pronto la OIT podría apoyar, como decir, ese llamado a la acción de los gobiernos para que atiendan a las poblaciones indígenas con discapacidad en el tema de inserción laboral. Y también con Carlos Pineda, ellos tienen experiencia también a través de CUSO, trabajando con poblaciones indígenas, y de pronto él podría orientar un poquito de qué manera se puede apoyar a estos sectores rurales que muchas veces son olvidados, ¿no? Bueno, entonces démosle la palabra a Thais y a Carlos Pineda. A ver, Thais, ¿puedes comentar? Ok, claro, muchas gracias. Bueno, no es un tema fácil, pero definitivamente es un tema a ser enfrentado. La OIT tiene el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y sobre la garantía, la preservación de la vida, de la salud y la inserción y el mundo del trabajo, y incluye a las personas con discapacidad. Y tiene algunos mecanismos que son globales, como por ejemplo la red global de empresas de discapacidad y la organización, las reuniones con los gobiernos, trabajadores e empleadores. Entonces, no creo que ese tema específicamente ha sido incluido en la pauta, pero eso sería una demanda fundamental a ser hecha, sobre todo y especialmente por los trabajadores, para que un tema como ese sea incluido en la pauta de la discusión de la OIT.
Entonces, también una cosa que podemos hacer dos lados es intentar incluir ese tema en la política. Te confieso que es un tema fundamental y articula con el tema de discriminación y el tema de pueblos indígenas en la política que mencioné de la OIT, pero al mismo tiempo fomentar a los trabajadores y a los empleadores que demanden eso de la OIT, porque la OIT es compuesta por trabajadores y empleadores de gobiernos. Nosotras, yo trabajo para la oficina de la OIT. Entonces, quien pauta los temas centrales y políticamente son los empleadores y trabajadores de gobiernos. Entonces, un buen camino es hacer una articulación con las organizaciones de trabajadores y empleadores para pautar el tema en la próxima reunión del Consejo de la OIT. Muchas gracias, Thais. Carlos Pineda, ¿puedes comentar? Muchas gracias. Creo que es una excelente pregunta y realmente el trabajo de las personas con discapacidad, y principalmente cuando es una persona con discapacidad y también pues que pertenece a un pueblo indígena o a una etnia, pues se convierte aún en un reto mayor. Mas, sin embargo, las organizaciones, así como Cuso Internacional, pues hemos tenido que, por un lado, pues apegarnos al convenio 169 de la OTI, y hemos tenido pues que hacer varias acciones de incidencia para lograr que las personas con discapacidad y de pueblos indígenas se puedan insertar en todos estos procesos de desarrollo. Siempre considerando pues que el convenio de la OTI está bastante enfocado en la consulta previa, libre e informada. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con poblaciones indígenas, siempre nos apegamos a lo que dice este convenio. Mas, sin embargo, pues nosotros, y quizás por el tiempo no lo pude comentar muy abiertamente, pero sí tenemos una amplia experiencia trabajando con personas indígenas y personas con discapacidad, porque tienen doble condición, digamos, son indígenas y también tienen una discapacidad. Mas, sin embargo, el reto se vuelve aún mayor, pero como organizaciones, pues siempre estamos abiertos, digamos, para colaborar e insertar en toda esta dinámica social y económica a las personas pues con discapacidad. Solamente, y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces con esto estamos cerrando la parte de comentarios y preguntas. Y para cerrar, como un comentario final del rol nuestro acá por parte de Riadi como moderador de este webinar. Bueno, a ver, es muy importante todo lo que se ha hablado en cuanto a las buenas prácticas de Avianca y de Cuso, a las experiencias del teletrabajo de Katy y de Miguel, a todo ese trabajo que ha hecho la IT en el levantamiento de información y cuáles son las perspectivas que tienen para procurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Es claro que antes de la pandemia teníamos muchas dificultades de inclusión laboral. Ahora con la pandemia, durante la pandemia, esas dificultades se han acrecentado mucho más y eso por eso tenemos mucho más trabajo al respecto. La inclusión, o sea, todo el trabajo a nivel de informático, la inclusión digital, como habló Kevin y Miguel, son muy importantes, pero no podemos olvidar nunca que también nosotros somos seres sociales y el estar tanto tiempo encerrados en las casas también a veces nos afecta tanto psicológica como emocionalmente, hasta la misma salud se nos afecta. Entonces, si bien ha sido importante aprovechar la tecnología para poder teletrabajar, lo importante es que este aprovecho de tecnología también esté permanentemente habilitado y funcionando de buena forma en nuestros lugares de trabajo cuando la pandemia se termine. El relacionamiento social es importante y por lo tanto va a ser muy valioso que podamos volver a una normalidad en ese sentido. Ahora bien, creo que el teletrabajo llegó para quedarse.
Y ahí es un gran desafío ver cómo hacemos con el teletrabajo. Seguramente Thais tiene conocimiento que en algunos países se han ido promoviendo leyes sobre el teletrabajo, porque creo que es necesario reglamentarlo. Yo creo que capaz que es un desafío tanto nosotros como personas con discapacidad de procurar que esto se reglamente, como desde la OIT también se vea esto para que no se vulneren los derechos, porque también en algunos países, algunos legisladores han tenido la gran idea de que pueden, como el teletrabajo permite trabajar a distancia, entonces así pueden incluir a muchas más personas con discapacidad para que no salgan de sus casas si las cuidamos. Tampoco se trata de eso, porque nosotros las personas con discapacidad, nuestra inclusión no es solamente estar trabajando a nivel de computadoras, sino necesitamos realizar nuestro trabajo a nivel social, con el contacto con las personas, con el contacto con la sociedad. Entonces, son muchas cosas que nos quedan pendientes y agradecemos mucho las experiencias contadas, las buenas prácticas de Cuso y Avianca y los informes que nos ha presentado Thais, pero sí es claro que nos quedan muchos pendientes. Y nosotros como RIADI y con CBM también tenemos que procurar ver cómo también avanzamos más en la profundización de estos temas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y procurar una real inclusión laboral. Por mi parte, agradecerle a Katia, a Miguel, a Carlos, a Juan y a Thais por la participación y bueno, y a Olmedo, por supuesto, de CBM, agradecer la posibilidad que nos da de poder realizar este webinar. Bueno, por mi parte quedo acá. Mario, que eres tú también. Igual que tus palabras, tomándolas, agradecer a todos los panelistas que nos acompañaron hoy día, a las personas que están dentro de la sala como participantes y a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales de toda Latinoamérica. Siempre gracias por la confianza y por seguirnos y sobre todo a CBM por el apoyo que nos brinda para poder generar estos espacios y garantizar esa accesibilidad que permita y promueva la participación de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y tengan un lindo y excelente fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Mario, gracias Vladimir, a todos.